La Asociación Bancaria acaba de rechazar una propuesta de pauta salarial para el 2018 que las cámaras del sector le ofrecieron esta tarde de un 9%, el momento en que el gobierno elevó hoy la pauta de inflación al 15%. Reiteramos, los bancarios rechazaron tajantemente la pauta salarial ofrecida por las cámaras del sector del 9%. Hablan de una provocación de sectores de estas cámaras empresariales para producir un paro para el día de mañana, porque suponen hay temor a una posible disparada del dólar del viernes, cuando hoy cerró ya superando la barrera de los 19 pesos. Muy buenas noches. Hoy más que nunca, minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Empezamos con esta noticia. Acaba de finalizar una reunión de urgencia de la Comisión Directiva de la Bancaria, que se han sorprendido en el día en que el gobierno sorpresivamente cambió la meta de inflación para el 2018, elevándola a un 15%, cuando los privados hablan de una inflación del 18% para el año próximo, después de haber votado anoche el presupuesto para el año próximo. Las cámaras del sector le ofrecen al gremio de los bancarios solo un 9% de aumento. Y están hablando, por eso esta reunión de urgencia que acaba de finalizar, están hablando desde la bancaria de un acto de provocación para que mañana vayan al paro y evitar entonces una posible huida hacia el dólar que se podría producir después de los efectos anunciados hoy, que no cayeron muy bien en el mercado. Enseguida vamos a estar analizando esto con Alejandro Berkovich. Reiteramos, no va a haber paro. Desde la bancaria dicen, no respondemos a esta provocación. No hay paro mañana, hay actividad normal en los bancos. Obviamente que esta noche vamos a estar enseguida con Alejandro Berkovich, pero también con los economistas Andrés Aciaín y con Mariano Kestelboim. Vamos a estar analizando en profundidad los anuncios que hizo hoy el gobierno, el cambio en la pauta inflacionaria para el 2018, la presencia del presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, en una reunión en la Casa de Gobierno con el equipo económico, y lo que puede disparar todo esto, el traslado a precios y sobre todo cómo reaccionaron hoy los mercados después de lo que fue realmente, ya ahora analizando, una puesta en escena que hizo el gobierno tratando de demostrar confianza hacia afuera, un equipo económico sólido, unido, cuando sabemos que venimos y vienen el equipo económico de divergencias profundas, sobre todo de la Rosada, del ala política encabezada por Marcos Peña, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. La impresión que a todos les quedó hoy es como que ahora, desde la Rosada, desde la jefatura de gabinete, le han puesto un cepo al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, que lo han contenido en su pauta no solamente inflacionaria, sino también en sus anuncios de tasas de interés y bueno, todo lo concerniente a la actividad del presidente del Banco Central. Pero además, lo que uno tiene que analizar, el presupuesto para el 2018 fue votado anoche por los senadores y esta mañana, en conferencia de prensa, el gobierno lo primero que hace es cambiar la pauta. Es como reírse en la cara a los senadores que anoche votaron. Hace 2 días, el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, estuvo en el Senado defendiendo la pauta del 10%. Y hoy dicen, no, muchachos, no está bien, la vamos a cambiar al 15%. Después que anoche lo votaron los senadores, realmente
es para un análisis profundo. ¿Qué es lo que quiso hacer el gobierno hoy con estos anuncios? Enseguidita lo vamos a estar anunciando, lo vamos a estar analizando en profundidad. Bueno, recalculando obviamente el primer título para esta noche, con recálculo en la meta de inflación para el año próximo, dólar sin techo para este jueves y las expectativas para mañana viernes. Y además la primera denuncia contra el ministro de Agroindustria por el bono compensación de 500.000 pesos que se produce en el día de hoy. Enseguida te vamos a estar comentando quién y por qué denuncian al ministro de Agroindustria, Luis Echeverre, y además vamos a estar repasando las denuncias que ya cuenta el ministro Echeverre por su familia y por otros denunciantes particulares. Bueno, comenzamos de lleno en este minuto 1 de hoy, caliente con la información económica. Vamos a ver lo que esta mañana decía el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. Una piedra angular del programa económico de este gobierno es la posibilidad de tener un tipo de cambio flotante. Un tipo de cambio flotante permite a la economía amortiguar los shocks que le vienen de afuera. Doy un ejemplo muy sencillo. Si pasa algo en Brasil y la moneda brasileña se deprecia, nosotros necesitamos que el peso argentino se deprecie. ¿Para qué? Para proteger a nuestros productores. Creo que con el tiempo la gente se da cuenta que eso sube, que eso baja, y eso también es un elemento, un incentivo para finalmente lograr aquello que todos queremos, que es la desdolarización de la economía argentina, que los argentinos se dan cuenta que viven en Argentina, compran en Argentina, cobran en Argentina y que tendrían que pensar en pesos, y eso se va a lograr a partir de que este tipo de cambios pueda tener este juego, que es muy bueno para la macroeconomía a su vez. Bueno, vuelve el gobierno de Macri a una concepción que había establecido en algún momento el gobierno anterior, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vuelve Macri a hablar de que los argentinos debemos pensar en pesos, algo que el kirchnerismo agitó mucho, pero claro, lo llamativo en esta concepción, en este anuncio del presidente del Banco Central, es que en la misma mesa estaba el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que tiene todo su patrimonio en casi un 80% dolarizado. Y creo que el propio Federico Sturzenegger también tiene su patrimonio dolarizado. Entonces, una vez más, una contradicción fuerte por parte del gobierno. Le dice a los argentinos, tiene que pensar en pesos, pero ellos tienen sus patrimonios absolutamente dolarizados. Reiteramos cómo abríamos el programa, ¿no? Un ofrecimiento para los bancarios de una pauta del 9%, que lo han tomado como una risa, dicen es absolutamente irrisorio. Los bancarios denuncian que esto fue una provocación para que hagan un paro mañana porque hay temor a que se pueda disparar el dólar durante la jornada del viernes. Primer análisis de Alejandro Berkovich esta noche. Buenas noches, Berko, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Sí, efectivamente, lo que hubo hoy fue una verdadera corrida. 67 centavos voló el dólar hacia arriba, 19,46 cotizó para la venta en el promedio de los bancos de la plaza minorista, y la seguidilla, la verdad, que resulta inquietante. 10% aumentó en los últimos 20 días y le empató a la inflación, que venía muy por encima durante los primeros 11 meses del año. Terminó cerrando el año empatada la inflación con el dólar. Fíjate vos, Gato, la aceleración que toma, además la suba en los últimos días. Desde el 13 de diciembre, 17,65, hasta ayer, 27 de diciembre, o sea, en 2 semanas, había subido 1 peso con 13 centavos. Y hoy la disparada lo llevó a 19,46. Ahí el último valor está mal en la barra, pero queda clara la diferencia. 19,46 fue la cotización de cierre hoy en el mercado minorista. ¿Qué es además lo inquietante?
que la suba de hoy, la mayor suba de todo este año, y además la mayor suba de toda esta seguidilla de subas, se haya producido después de este intento del gobierno de mostrar coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. En un rato te voy a contar hasta qué punto quedó resentida la relación entre el Banco Central y el gran ganador de hoy, que fue el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el primo de Nicky Caputo, el hermano de la vida del presidente Mauricio Macri. ¿Por qué quedó resentida y cómo sabemos que quedó resentida? Bueno, Federico Sturzenegger se ocupó de transmitirle a sus íntimos de la City que él no fue quien dio el brazo a torcer, que los que tuvieron que cambiar la meta son los ministros del Poder Ejecutivo. Una meta que, dicho sea de paso, había sido para 2016 un 25%, ese año la inflación terminó en el 41%, medida por la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, y supuestamente iba a ser de un máximo del 17% este año, iba a estar entre un 12 y un 17 y está terminando el año en un 24, cuando todavía no tenemos claro si diciembre va a cerrar con más de un 3% de inflación, algo que remite al ritmo previo a 2015. Ahora, además, Berco se notaba hoy molesto al presidente del Banco Central, Sturzenegger, ¿no? Porque en un momento dijo, bueno, agradezco la invitación, vine de Reconquista, parece que hubo algunos pases de factura que incluso salieron al aire, sí. Pero además, bueno, a ver, lo comentábamos recién, el presupuesto fue votado anoche y horas después cambian la pauta inflacionaria. Sí, la verdad que es sorpresivo, ¿no? En rigor lo que hicieron fue adecuar la pauta inflacionaria del Banco Central y de la meta de inflación a lo que dice el presupuesto, que es 15,7% de inflación. Los que quedaron pedaleando en el aire son los gremios que ya cerraron menos que ese 15, porque ese 15 ahora va a operar como un piso para la inflación del año que viene, claramente, cuando ya todo el mundo piensa en una dinámica parecida a la de este año, 24%, sobre todo cuando los anuncios de hoy básicamente consisten en eso, en que como va a entrar en acción Luis Caputo y va a intentar financiar una parte mayor del monumental déficit fiscal que tiene el gobierno por bajarle impuestos a los sectores de alto poder adquisitivo, como va a financiar en pesos parte de ese déficit, va a dejar de hacerlo en dólares. Ergo, van a entrar menos dólares por la vía de la deuda y además eso va a hacer que la dinámica del propio Banco Central tenga una tasa de interés menor. Esa tasa de interés menor, ¿qué va a hacer? Y que la gente vaya al dólar. Bueno, claro. Todo eso contribuye a que el dólar suba y que el año que viene vayamos a tener una tasa de interés menor, un dólar más alto y una inflación más alta que la prevista. ¿Y cómo entendés, Berco, esta maniobra de las cámaras del sector bancario que hoy le ofrecieron un 9% irrisorio realmente, muy irrisorio, al gremio de la bancaria? Terminó hace instante una reunión de urgencia, sí. Rechazan, pero lo tomaron como una provocación, como diciendo, los apuramos para que hagan un paro, hasta la semana que viene no iba a haber bancos. ¿Crees que puede haber algún temor a que el viernes el dólar se dispare aún más? Cuando el gremio bancario habló de esta posibilidad de que los estuvieran empujando hacia un paro para que mañana no abrieran los bancos, llamé al Banco Central, les pregunté, me dijeron no hay nada de eso, mañana abren los bancos normalmente y la oferta que tienen los bancarios está desde hace 15 días por parte de las cámaras patronales bancarias. Ellos lo que hicieron hoy fue reiterarla. Claro que el gremio, con toda razón, hoy la consideró más irrisoria que nunca. Así es. Bueno, muy bien, ahora enseguida seguimos. Enseguida vamos a tener la opinión de Mariano Kestelboim y de Andrés Asiaín. ¿Qué puede pasar mañana con el dólar? ¿Cómo han tomado estos anuncios? ¿Fue una apuesta de escena del equipo económico para mostrar fortaleza, pero esconden debilidad? Enseguida las respuestas económicas para una jornada caliente en la economía. Y vamos a ver cómo hubo repercusiones a través de tuit. La expresidenta y ahora senadora Cristina Fernández de Kirchner, a través de esa red social, dijo: las fotos son del 18 de octubre. A 4 días de las elecciones, casi en veda, las máximas autoridades del Banco Central confirmaban que la meta de inflación para 2018 seguía siendo de 10%. ¿Por qué lo hicieron?
porque se había conocido que la inflación de septiembre había sido de 1,9, superando la previsión anual de 17% del gobierno. Y vos tenías que votar el domingo. Otra vez te mintieron durante el proceso electoral, dice Cristina Kirchner, que además acompaña un recorte del diario La Nación de ese momento, del jueves 12 de octubre del 2017. ¿Y qué más dijo? Ayer, a última hora de la noche, el Senado le votó al gobierno un presupuesto en nombre de la gobernabilidad. Y hoy, a primera hora de la mañana, el gobierno de Cambiemos aumentó un 50% la meta de inflación que preveía ese presupuesto. Feliz Día de los Inocentes para todos y todas, dijo irónicamente la expresidenta sobre el cambio en la pauta inflacionaria del gobierno para el 2018. Gato, déjame hacer dos aclaraciones breves respecto de esto. Uno, lo que ya decíamos antes, la pauta inflacionaria del presupuesto ya era esta nueva, no era del 10% que era la del Banco Central o la que enarbolaba el Banco Central. La segunda, el subidón del dólar que se dio en estos últimos días tiene características muy diferentes al previo a las PASO, que es al que refería Cristina Kirchner en esos tweets. ¿Por qué? Bueno, porque ahora conspiran varias cosas juntas y son factores económicos, no políticos como eran en ese momento. Los factores económicos son que se percibe como muy atrasado al dólar en el mercado, que hay muchos jugadores grandes que se posicionaron en dólares para no pagar bienes personales, porque los bienes personales no se tributan en la foto de la AFIP si uno sale en dólares el 31 de diciembre, y también a que grandes fondos de cobertura dijeron, ya hicimos la ganancia de la bicicleta durante todo el año, ahora la realizamos en dólares. Bueno. Esto es lo que hace que esta corrida sea más grave que la de julio, y más estructural además. Totalmente. Bueno, vamos. Alfonso Prat-Gay se cobró una vieja deuda, una vieja interna de cuando él era ministro, con Sturzenegger. ¿Y qué dijo? La meta de inflación la fija el Poder Ejecutivo Nacional, no el Banco Central de la República Argentina. Le puso ahí un límite a Federico Sturzenegger. El cambio en esa meta la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit fiscal y de consolidación del crecimiento. Ahora espero que el gobierno no desatienda el otro déficit, el comercial, que está aumentando. Esta cuita, la cuita Prat-Gay-Sturzenegger, Gato, es la que te digo, revivió con todo durante el día de hoy y especialmente esta noche. La información que yo tengo es que Sturzenegger a sus íntimos les dijo esto, les dijo: la meta fallida del 2016 del 25% que terminó en el 41% fue de Prat-Gay. Y algunos incluso les mandó un link del 12 de enero de 2016 de Prat-Gay, donde Prat-Gay decía: esta meta no es mía, es del presidente Macri. Bueno. Eso vos lo sabés leer políticamente mejor que yo. Que es un resentimiento de Sturzenegger, no con Prat-Gay, con el presidente. Bueno, sí. Y también otro economista, José Luis Esper, que hoy opinó: en enero de 2016, Prat-Gay le dijo a Sturzenegger cuáles eran sus metas de inflación. Empezó mal. Ahora Duhovne se las cambia luego de fracasar en 2017. Ahora va peor. Poco serio. Claro, por eso subieron la meta 2018-2019 un 67% de una, y sin decir cómo van a cumplir la nueva, de 15 a 25%. Ridículo, dice José Luis Esper, un economista que últimamente le pega mucho al gobierno. Mariano, a ver, un primer análisis sobre esto de hoy, la trepada del dólar. A ver, me parece que hubo claramente una desprolijidad por parte del gobierno nacional, convocando a esta presentación, modificando la meta de inflación. Evidentemente, ese cambio lo que generó en el mercado fue incertidumbre, que lo leyeron básicamente como que se relajan las metas del Banco Central y el presidente pierde autoridad porque el que anunció las nuevas metas y el que está definiendo la política económica es el ministro de Hacienda.
Entonces, lo que va a haber es un relajamiento de la política monetaria. Van a bajar las tasas de interés. Entonces, frente a eso, hubo una aceleración muy importante en la corrida cambiaria. Y una cosa que llama mucho la atención es que la corrida cambiaria se aceleró fundamentalmente a partir del mediodía. Desde la 1:30 después de la conferencia de prensa. No, la conferencia de prensa fue a la mañana, a primera hora de la mañana. Sí. La mañana fue más o menos tranquila, hasta las 12 del mediodía fue más o menos tranquilo. A partir, más o menos tranquilo, al mismo nivel que venía teniendo la corrida los días anteriores, los 9 días anteriores. Porque había factores estructurales muy importantes que estaban motorizando ese aumento. Pero lo que pasó a partir de la 1 de la tarde más o menos fue impresionante. Ese subidón que llegó al tipo de cambio minorista a 19.50 se explica por un montón de causas, pero fundamentalmente porque muchos actores leyeron eso. Y evidentemente si hay este cambio al final del año, en este momento, cuando se había cerrado el presupuesto, a mí me parece que tiene que ver con algún llamado desde el exterior, alguna presión externa que obligó al gobierno nacional a tomar esta medida. Eso es importante, Mariano. Muchos se preguntaban hoy, ¿por qué el gobierno reaccionó de esta forma? ¿Por qué el gobierno le introduce a la economía una presión, crea un riesgo que no existía? Y muchos lo relacionaban esto a algo del exterior, alguna presión del exterior. Lo que hicieron fue una forma de avalar que haya más corrida. Estimularon la corrida. El propio gobierno nacional, con esa conferencia de prensa, lo que le dijo al mercado fue: voy a relajar, sigan dolarizando. Había muchas presiones del sector empresarial, fundamentalmente agroexportadores y también sector automotriz y alimenticio, industriales, que estaban presionando porque habían perdido muchísima competitividad en el último tiempo. Frente a eso y frente a la presión externa, me parece que llegó el momento en que el gobierno cedió y el tipo de cambio se dispara. Mañana seguramente va a tener que actuar el Banco Central porque si no va a superar claramente los 20 pesos. Si no actúa es una devaluación. Ya es una devaluación. Y lo estimuló el gobierno, esta devaluación. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Yo lo que creo es que en realidad el gobierno anunció hoy una devaluación, que no es una corrida, no es que le salió el tiro por la culata, sino que hubo una decisión de política económica de subir el dólar, ¿no? Las metas de inflación no existen, digamos, nadie creía en esa meta de inflación, el propio presupuesto del banco, del gobierno decía el 15%, o sea, no fue el cambio de meta, sino que en realidad el gobierno, por un lado el Banco Central no interviene, tiene dólares de sobra si quisiera frenar el dólar, o sea que voluntario, da la señal de que va a bajar las tasas de interés porque hay muchos que especulan de si le paga menos la tasa de interés se van a ir al dólar. Los objetivos yo creo que es una decisión de recomponer la competitividad cambiaria, venía un dólar retrasado después de la devaluación inicial, que eso es recomponer también relaciones con el sector primario exportador, o sea con los grupos ojeros, la mesa de enlace, sectores que buscaban un dólar más alto. También tiene que ver con pedidos internacionales, el FMI recomienda un tipo de cambio competitivo. Ellos creen que con esto va a mejorar el balance comercial. Yo pongo muy en duda que logren mejorar el balance comercial, pero hacen caso a esa recomendación de política económica. Entonces yo le digo, en realidad fue un anuncio de una devaluación. Las devaluaciones siempre se anuncian en forma rara, ¿no? La otra vez era el dólar iba al paralelo, la otra vez era Shell que hizo una corrida. Acá fue... estamos calibrando las metas de inflación. Una conferencia de prensa. Y la corrida anterior, de los días anteriores, son los amigos de estos funcionarios que ya estaban en el secreto y salieron a comprar dólares antes que todo, pues ya sabían que iban a devaluar. Y hoy, los que no sabían, terminaron de dar el golpe final. Pero esto fue un anuncio, una decisión de política económica, de decir, bueno, vamos a ir a un dólar más alto, se toman las medidas y antes, en la previa, los amigos hicieron negocio especulando que iban a devaluar. ¿Y un dólar más alto a cuánto puede llegar? Y es muy difícil pronosticarlo, pero en la Argentina hay un comportamiento en manada. Claro. Es un mercado chiquito. Pero lo decide el gobierno. ¿A dónde llega lo decide el gobierno? ¿Tiene un nivel de reservas? 56.000 millones de dólares. Claro, cuando quiere intervenir con toda la banca que tiene, de afuera, de crédito, cuando quiere intervenir el Banco Central le pone un parate. O sea, esto es una decisión de política que obviamente va a afectar a los más humildes, porque esto le pega a los alimentos, le pega a los combustibles, a todo el sector energético. Si viene aumento de combustible. Todo eso seguro. El gobierno decidió dolarizarlo. O sea que las devaluaciones ahora no solo van a los alimentos importados, sino también combustible, energía, toda esa matista dolarizada. Perjudica eso, beneficia a los sectores exportadores primarios, es una decisión de política económica del gobierno que el dólar tiene que subir.
Bueno, ahora lo seguimos, que está muy interesante el debate. Hoy tuvo la primera denuncia por el bono compensación, insólito, ¿no? Un bono escándalo, un bono antiético totalmente, que la propia ley de ética pública contradice, de Luis Echeverría, ministro de Agroindustria, de 500.000 pesos por parte de la Sociedad Rural Argentina. El doctor Leonardo Martínez Herrero lo denunció y vamos a una síntesis de lo que ha sido esta denuncia, la primera contra Echeverría por el bono compensación de Navidad. Vengo por medio del presente a impetrar formal denuncia por averiguación de ilícito, considerando a criterio de esta parte que el delito de acción pública cometido en el presente pudieron ser dádivas, negocios incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación que se realice. Todo ello conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que paso someramente a exponer y ampliaré oportunamente. Que habiendo tomado conocimiento por medio de comunicación, bueno, lo del bono, la parte de explicación, y ahora está el doctor aquí, Leonardo Martínez Herrero, vamos a seguir con esto, pero vamos a repasar, porque acá es muy interesante. Ayer escuchábamos a la hermana del ministro Luis Echeverría, que lo ha denunciado, que tiene una disputa judicial con su hermano, y que también ayer Dolores Echeverría decía, ¿y si esto no es coima, qué es? Así, lisa y llanamente. Se preguntó ayer Dolores Echeverría, ¿y si esto no es coima, qué es? Y vamos a recordar las denuncias que tiene, incluso procesos abiertos, en la provincia de Entre Ríos va a ser llamado indagatoria. Según la propia hermana, hay 17 causas, tanto en el fuero civil y comercial como en el penal, en la justicia ordinaria y federal. Las empresas de mi hermano están todas intervenidas judicialmente y los balances no están aprobados, lo dijo Dolores Echeverría, hermana del ministro de Agroindustria. Trabajo esclavo y explotación laboral también fue denunciado en mayo de 2014. El Renatea detectó condiciones irregulares y de extrema precariedad en 5 de sus propiedades en Entre Ríos. Conflicto en El Diario de Paraná, que es de la familia, socio fundador del periódico. Hace 3 meses que no paga los sueldos y los trabajadores mantienen un plan de lucha sostenido. Paga en cuota hasta el día de hoy. El subsidio a las Margaritas Sociedad Anónima está siendo investigado por administración fraudulenta por haber recibido un préstamo por 900.000 pesos del Banco Nación con el pretexto de emergencia agropecuaria. El desembolso fue utilizado a cubrir la última cuota de otros préstamos tomados por la empresa, las Margaritas Sociedad Anónima, con el Banco Itaú en 2011, que a su vez había sido redirigido para blanquear una operación de autocompra de inmuebles. Y ayer la hermana Dolores Echeverría también dijo que en la provincia de Entre Ríos va a ser llamado próximamente a declaración indagatoria. Doctor Leonardo Martínez Herrero, ¿por qué presentó esta denuncia y qué delitos puede configurar este bono compensación de 500.000 pesos que la Sociedad Rural Argentina le paga al ministro de Agroindustria? Así es, puede ser dádivas, puede ser negocios incompatibles con la función pública. Lo que primero hay que hacer es determinar por qué le paga la Sociedad Rural 500.000 pesos. ¿A título de qué? ¿Sí? Dicen entonces, que una indemnización supuesta. Claro, eso lo dicen ahora. Cuando se hace el acta del directorio, según me cuentan los socios, era como una contraprestación porque él iba a estar por 3 meses sin cobrar el sueldo como ministro, entonces necesitaba ese dinero para subsistir a ese momento, como si le podría hacer diferencia esa suma a él, ¿no? Entonces, esa es la primera versión. Ahora lo que dicen es, a través que la Oficina Anticorrupción le dice que él solamente puede cobrar cuestiones por trabajo, cuestiones laborales, ahora cambian la versión de lo que es el acta de directorio y establecen que son 3 salarios que la deudaba y el fin de la relación laboral. El estatuto de la sociedad rural dice que son no remuneradas esas actividades. Entonces yo quisiera ver qué acta le permitió. Y si él piensa que podía perder plata, no hubiera sido ministro y sigue en funciones a la sociedad rural. Pero acá no, agarró un dinero que es no reembolsable, porque no es que se lo tiene que devolver
Porque él cuando cobre como ministro va a cobrar los 3 meses retroactivos. Entonces cobra los 3 meses más esta plata de la sociedad rural que no devuelve. Y encima tienen un temor los socios que votaron, los directores que votaron en contra, porque dicen que ya han pedido la lista de aquellos que votaron en contra, y como es el ministro que regula toda la actividad agropecuaria, tienen medio de represalias. Alguna represalia, claro. Ahora, lo ético sería que Echeverre devuelva los 500.000 pesos, ¿no? Sería lo ético primero que los devuelva como le están pidiendo otros socios, ¿no? Porque los socios dicen, esto viene en beneficio... La Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires. La sociedad es la que primero está protestando, pero también tienen miedo que esto sería como una coma encubierta, porque los van a terminar favorecidos aquellos que aprobaron o que votaron este bono con respecto a aquellos que no, ¿no? Y todo va a pasar por las manos de él como ministro. Y yo pedí algo más, que se tomen todos los recaudos del caso. Pues si hay alguien que puede entorpecer esta causa, es el propio Echeverre, con además, los contactos que le quedan por la sociedad rural y por ser el ministro. Usted pide que se aplique la doctrina Irurzun. La doctrina Irurzun, es decir, que se lo detenga a Echeverre. Usted pide que se lo detenga a Echeverre. Que se lo detenga, que se profundice la investigación, tal como se hizo con Vudú, sin llamado a declaración indagatoria. Se lo detuvo en función de la doctrina de Irurzun porque podía entorpecer por sus contactos. Y acá tenemos un caso paradigmático igual, ¿no? Además, tiene causas abiertas anteriormente, denuncias de la hermana, familiares, digo, ¿no? Tiene los antecedentes y es ministro, ¿no? Y preside en la sociedad más importante, la Sociedad Rural Argentina. Y además otra cosa, ese bono que se le pagaba, él dice que son salarios, todo, pero no tienen ni contribuciones ni aportes. Entonces no sé en concepto de qué. Sin duda es una dádiva. También puede ser negocios incompatibles y después dependerá de la rural que lo investigue por administración fraudulenta, que es directamente con los recursos. Claro. Yo pido que se secuestre toda la documentación, que se vean los libros contables donde están asentados cómo se pagaron estos bonos, este bono, todas las sumas que se le abonaron de él, ¿no? Y eso en una pericia contable tiene que detectarse. ¿Se sabe cuándo se le pagó? ¿Si antes que asumiera como ministro? ¿Se le pagó antes que asumiera? Con posterioridad a su designación como ministro y antes de la asunción, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, si yo sé que esta persona va a ser ministro, le deja de acá y va a asumir en 10 días, es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿En qué juzgado cayó? Juzgado Federal 5, que está vacante, pero está siendo subrogado por el juez Martínez Di Giorgi, ¿no? Bien. Y la Fiscalía Federal número 7, el doctor Ramiro González. Bien. Ahora seguimos, doctor, ahora seguimos con el análisis económico. Mañana, ¿a qué precio puede llegar el dólar? Las expectativas, lo que pasó hoy. Todo el análisis económico de un fin de año caliente en la República Argentina. Y viene de un diciembre caliente. Fíjese, según la medición, el índice de confianza que realiza mensualmente la Universidad Di Tella, cómo la reforma previsional, los hechos de violencia en la calle han afectado la imagen del presidente Mauricio Macri y de su gobierno, ¿no? Vamos a ver justamente este índice de confianza de la Universidad Di Tella. Cayó 20,3% el índice de confianza en el gobierno. Se ubicó en el 2,36 en una escala de 5. Es el peor mes del presidente Mauricio Macri. Preocupación por el interés general cae un 29%, eficiencia en la administración pública cae un 28%, la evaluación general del gobierno cae un 25%, la capacidad de resolver problemas un 20%. En este índice de confianza, reiteremos, que marca la Universidad Di Tella. En el Gran Buenos Aires cae 2,5 puntos la confianza en el presidente, 19%, en el interior del país 2 puntos, 22%. Esto también es muy compatible con un informe que produjo hoy la consultora de Ricardo Rubier, donde se nota que después de la discusión por la reforma previsional y de los hechos de violencia, la imagen negativa supera a la positiva y que ha caído también la imagen del gobierno. Sobre estos hechos de violencia, se conoció hoy que el juzgado federal que los está investigando pidió la indagatoria de 2 de los manifestantes y también la detención de este policía, del que literalmente pasa por arriba
a una persona que había caído. Ahí está, esta es la imagen. El policía que pasa por arriba al cartonero Alejandro Rosado. El juez Di Giorgi ha pedido a la ministra y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la identificación de este policía y la inmediata detención de este policía que pasó por arriba sin ningún tipo de sensibilidad ni de humanidad a Alejandro Rosado, que fue gravemente herido, que se está recuperando en su casa de las graves heridas recibidas y que en las últimas horas hizo las siguientes declaraciones. Era Hipólito Yrigoyen. Ahí, 9 de julio, Hipólito Yrigoyen. Ahí nadie tiraba piedras. No, estaba todo tranquilo. Era del otro lado de la 9 de julio y yendo para Congreso. Ahí era más que nada, ¿viste? Bueno, cuando estoy sobre 9 de julio, Hipólito Yrigoyen, veo que vienen un montón de motos y me asusté y me escondo atrás de un tacho. Y cuando miro, venía uno sobre la vereda y venían un montón de motos. Y me asusté y empecé a correr y me crucé sobre una camioneta. Y cuando me cruza la vereda de enfrente, venían 2 motos más. Y ahí siento que me pegan acá. Siento un ardor. ¿Otra bala de goma? Sí, siento un ardor y caigo desplomado al piso. ¿Te desmayás? Sí, cuando caigo pierdo la conciencia unos segundos, 1 o 2 minutos, y bueno, me encuentro que cuando me levanto ya tenía la bala de goma acá, me había quemado toda la parte de la costilla, me había quemado todo, y tenía la pierna toda quemada, completamente quemada, y no sabía qué me había pasado, y la gente estaba toda rodeándome y me sentía muy confundido me sentía en ese momento. Y bueno, no querían dejar entrar a la ambulancia, la misma policía no quería dejar entrar a la ambulancia. Y la verdad había mucha gente, estaban tirando para todos lados. Ahí no eran solo hombres, habían mujeres, chicos, demasiado chicos, mujeres, y la verdad que lo que hicieron no está bien. El testimonio del cartonero Alejandro Rosado, pasado por arriba por este policía que ahora el juez pide su identificación y su detención. Bueno, volvemos a lo que ha sido una jornada caliente en la economía. Está muy dura la puja entre la Asociación Bancaria y el presidente del Banco Central. Recién el secretario de prensa de la bancaria, Eduardo Berrospe, acaba de producir el siguiente tuit. Sturzenegger, que piensa en dólares, nos dice que pensemos en pesos. Duhovne habla de una mentirosa pauta inflacionaria del 15%. Sturzenegger nos ofrece 9%. El dólar se dispara, no somos tontos. Sturzenegger genera conflictos para tapar su estafa. Durísimo el tuit que acaba de producir la bancaria, ¿no? Contra el presidente del Banco Central, a quien acusan de estar queriendo generar conflictos para tapar su estafa. Berco. Bueno, la disputa interna estaba planteada claramente, la disputa entre Duhovne, que decía es absurda la pauta inflacionaria del 10% para el año que viene, más o menos 2%, que era lo que decía el Banco Central, y Luis Caputo, el ministro de Finanzas, que lo que decía es la tasa de interés está ahogando la economía, algo que muchos economistas del mercado local decían. Lo que Sturzenegger le transmitió a sus íntimos en las últimas horas de esta jornada, después del subidón que pegó el dólar de 67 centavos hoy, es los que tuvieron que correr la meta fueron ellos. A mí me hicieron presentarme en la Casa Rosada, que era lo que él no quería para seguir mostrando una ficción de independencia. Claro. Realmente en Argentina, la verdad, esa independencia del Banco Central
nunca existió, siempre fue una parte de la fijación de la política económica, incluso durante el macrismo, pero la verdad que quedó muy resentida esa relación y sí quedó muy desautorizado el presidente del Banco Central. Ahora, la verdad que todos los ojos están puestos en si interviene o no, si mañana frena, le pone un tope a esta suba o si lo deja arrimarse a los 20 pesos. Claro, Gato, que esto ya tiene consecuencias serias sobre la economía cotidiana. Y la primera, y la más notable, es sobre los créditos indexados por inflación. Los UVA, ¿no? Los créditos UVA. Claro. Mirá, preparamos una plaquita sobre esto. Los créditos UVA se entregan en pesos que luego se van indexando en las cuotas por inflación, pero a mucha gente le implicó esta suba que no le alcance, este aumento del dólar implicó que no le alcance el crédito UVA para la casa que había elegido. Fíjate vos, en diciembre de 2016 una UVA, esta unidad de valor ajustable, valía 17,26. Hoy vale 21,15. En un año subió 22,5%. O sea, casi la inflación acumulada en ese lapso. Son distintas maneras de medirla, pero es casi replica el índice de inflación del INDEC. Fíjate en la cuota cómo repercutió esto. En la cuota de un crédito tipo de 10.000 pesos. Si uno empezó pagando una cuota, si sacaba de los primeros créditos UVA y empezaba pagando una cuota de 10.000 pesos, hoy ya está pagando 12.250. A fin del año que viene, si se cumplía la vieja meta del Banco Central, que igual la mayoría de la gente consideraba incumplible, pero suponiendo que se cumpliera, se iba a ir a 13.475 pesos. Y ahora, con la nueva meta, que es un piso de la inflación del año que viene, son 600 pesos más en la cuota de un crédito tipo de 10.000 pesos. Y fíjate el otro impacto. Por un lado está este impacto, el impacto de la inflación que encarece la cuota mensual. Pero por otro lado está el impacto de los que lo tenían preaprobado el crédito. Sí. Hay más o menos 80.000 familias, 80.000 tomadores entre los que ya están pagando su crédito UVA y los que lo recibían en estos días. Si uno tenía ya preaprobado un crédito de 1,5 millones de pesos a principio de mes, eso representaba $85.000. Ese mismo crédito hoy representa $77.000. Claro. Esa diferencia de $8.000, el vendedor de la casa no le va a decir te la regalo. Le va a decir yo quiero la lechuga, yo quiero el dinero en billete estadounidense, en efectivo, como se venden acá los inmuebles desde la época del Rodrigazo, del 75. ¿Cómo salí a buscar $8.145 para cubrir...? Porque además el banco no te los presta. Sí, no. El banco ya te otorgó un préstamo en pesos y lo que hace la gente, lo que pasó en julio cuando se dio esa mini corrida, es que mucha gente le tuvo que salir a pedir prestada a la familia para compensar esa diferencia. Bueno, es lo que por estas horas preocupa a miles de familias que tienen preaprobados créditos y que la vieron pasar porque no pudieron comprar los dólares antes de... Bueno, este es uno de los efectos que vos marcabas, Andrés, ¿no? Sobre la economía cotidiana, diaria, ¿no? Claramente, el dólar en Argentina es la forma de redistribuir ingresos en forma masiva, ¿no? Cuando vos querés mover la torta de un lado para el otro de la sociedad, movés el dólar. Y también es la forma en la Argentina de reducir muchas veces el déficit fiscal, ¿no? Cuando hablábamos del presupuesto, si bien el presupuesto estaba hecho con ese dólar, con esa inflación a 15, lo que la mayor parte de los economistas creemos es que con la nueva pauta, y si el dólar sigue subiendo, con la nueva pauta de inflación, en realidad va a ser mucho más alta que el 15. Entonces esto va a generar que la recaudación suba y que los gastos que están nominalmente fijados en el presupuesto en peso van a valer menos. O sea, es un ajuste cubierto, vas a bajar el gasto en seguridad social, el gasto en obras, a través de la inflación. Y con eso piensan achicar el déficit público, es otra medida, digamos... Ahora, yo vuelvo a esto, Mariano, que vos recién lo tocabas. ¿Qué le pasó al gobierno? ¿Se asustó? ¿El gobierno está asustado? ¿Prevé que a algo se le puede disparar que no controla? Porque digo, es raro en un gobierno que trata de controlar todo, porque lo de hoy... ¿Vos lo tomás como un gesto de fortaleza o de debilidad? No, claramente es debilidad. La decisión que se tomó, este anuncio, fue en una fecha
muy inapropiada, Además, muy 28 de extraño lo que diciembre, ocurrió. ¿no? Día de los Inocentes, además. Además. Y por otra parte, además de lo que remarca Andrés, del déficit fiscal, también el gobierno tiene un déficit comercial y de cuenta corriente que incluye absolutamente todo el intercambio de Argentina con el resto del mundo, descomunal. El gobierno en su presupuesto de 2017 había establecido que el déficit de este año iba a ser de 1.866 millones de dólares y está llegando a 9.000 millones de dólares, o sea, casi 4 veces más. Cuando definió el déficit de cuenta corriente, que incluye todos los intercambios de Argentina, no solamente bienes, sino también servicios como turismo, transferencias, pago de intereses, se calculaba que iba a estar en torno del 3%, un equivalente al 3% del PBI. Este año va a estar superando el 5% del PBI. Entonces, la forma de ajustar, de rebalancear esta situación es con el movimiento del tipo de cambio. De esa forma hacen más competitivos a los grupos exportadores de la Argentina, que eran parte de los que presionaban para que cambie la paridad cambiaria, para que suba el dólar. Echevere, por ejemplo. Echevere, las automotrices, los agroexportadores en general, las empresas alimenticias, que por otra parte las no, siderúrgicas. Por otra parte no están igual, liquidando. Mariano, yo creo que con esto van a ganar más plata, pero no es que van a vender más. No, claro. No van a vender más. El balance comercial de la Argentina va a ser igual. ¿Te puedo decir una cosa? ¿A quién le hicieron el Día de los Inocentes hoy? Sí. A todos los que estaban en Levac. No, porque en realidad esta medida es una forma de licuar las Levac. O sea, ese déficit cuasi fiscal del Banco Central, todo lo que estaban en peso ahí, los devalúan y los ensartan. Sí. No por nada a los bancos ya lo habían pasado a pases, ¿no? Cuestión que se vayan saliendo, muchachos. Cuando estaban los clase media alta, muchos los votantes del PRO los metieron ahí en el corralito y le dieron una sacudida. Toma. Están subiendo el dólar, con eso achican el valor de las Levac en dólares, entonces el temor a que esa masa pueda desestabilizar el mercado se va achicando y el impacto en términos de déficit que puede generar también es menor. La pregunta es, esta devaluación, ustedes lo que dicen es que esto fue una devaluación decidida por el gobierno. Sí, esa es mi interpretación. Las devaluaciones son decididas por el gobierno en todos los casos. No hay una devaluación No, que... si está sin reserva, no. Alfonsín decidió que se vaya el dólar. Se quedó sin reservas y tuvo que devaluar, no le quedaba Esta otra. es otra situación. Sí, acá está evidente, tenía un montón de reservas. Pero en las diferentes oportunidades donde el gobierno puede o perder reservas o devaluar, otra no le queda. Ahora, eso, si fue una decisión, efectivamente, ¿reduce la vulnerabilidad de la macro argentina? O sea, en mi interpretación no. Digamos, o sea, de acuerdo al paradigma FMI, sí, del libreto sí. Un tipo de cambio competitivo va a mejorar las exportaciones, va a reducir la vulnerabilidad, no, pero achica, además, el riesgo achica el déficit. El riesgo de que esto explote. ¿Se acuerdan? Hace un mes Sí. más o menos el presidente en una entrevista con CNN dijo... Sí. Esto puede explotar. Se lo preguntó el colega Marcelo Longobardi y él dijo, sí, coincido con vos. Bueno, deslizó que podía explotar. ¿Esto reduce la posibilidad de que pueda explotar? Desde mi punto de vista no, porque digamos, ellos pueden achicar el déficit público todo lo que quieran, haciendo ajustes, sacándole la plata a los jubilados, no haciendo obra. Pueden tirar el dólar a donde quieran, que no van a mejorar las exportaciones y nunca la Argentina va a conseguir con eso lograr pagar una deuda externa en dólares que van tomando todos los años 40.000 millones de dólares. No, a ver, pero para responder tu pregunta, sí lo reduce. Reduce la potencia de una futura crisis, sin lugar a dudas. Porque esto lo que va a provocar es que las importaciones se van a achicar, porque comprar productos fabricados en el exterior, viajar al exterior, comprar cualquier tipo de servicio se va a encarecer muchísimo. ¿Cuánto se va a achicar, Mariano? Entonces va a bajar las importaciones. En 2016 hubo una devaluación de casi el 50% a principio de año y se revirtió un déficit comercial que había sido en de casi 4.000 millones de dólares. Pero llevó a una recesión durísima. Y aún así, Mariano, vos hacés la cuenta, 2016 devaluaron con esa forma de tirando la economía abajo y bajar un poquito las importaciones, el déficit de cuenta corriente, más la fuga de capitales, más los pagos de deuda, era un rojo de 35.000 millones de dólares. Devalúen, derrumben la economía, que igualmente el rojo externo, que es interés de deuda, fuga de capitales, no lo van a pagar en 2016 jamás. Hubo superávit comercial gracias a la devaluación que se aplicó antes, que pulverizó el poder de compra de muchísimos trabajadores y lo redujo en gran parte. Los formales, los que mejor se podían defender, perdieron entre un 6 y un 7% su poder adquisitivo. Por eso bajaron las importaciones. Si no lo hacían, la bola de nieve del endeudamiento iba a provocar que más adelante
se tomara esta decisión, pero no con un aumento del tipo de cambio del 10%. Mira, la deuda se toma no para financiar el déficit comercial, eso es un puchito así de la deuda. La deuda se toma para pagar deuda, para pagar intereses, para financiar la fuga de capitales. Para pagar el déficit de cuenta corriente. Bueno, lógicamente. De la fuga de capitales justamente les quería hablar, porque este año, a pesar de que no fue buen negocio hasta ahora sí, para los que compraron hace poco sí fue buen negocio comprar dólares, pero a pesar de que no fue buen negocio a lo largo del año, los argentinos compramos 15.000 millones de dólares. Es la segunda compra más abultada de la última década. La anterior, ¿ustedes recuerdan cuál fue? En aumento. Pero la anterior, ¿se acuerdan cuál fue? El anterior 2011. 2010, claro, antes 2011. del cepo. 2011. Bueno, por eso, esa situación, evidentemente, es una de las alertas amarillas. Las luces que yo veo que se prenden son déficit de cuenta corriente, déficit fiscal y inflación. Este anuncio de hoy, esta situación de hoy, ¿mejora alguna de esas luces? ¿Apaga, atenúa alguna? ¿Sabes lo que mejora? Para mí, yo te lo voy a ser sincero, todas esas cosas, digamos, la economía y el programa económico no va a solucionar ninguno de los problemas estructurales y con la deuda lo agrandan. Pero todo este programa se basa en que le presten guita de afuera. Entonces, están haciendo los deberes, hacen la reforma que le pide el FMI, ponen el tipo de cambio competitivo. No sé si creerán o no en el libreto, pero cumplen con esa ficción de libreto que no sirve para resolver ningún problema de la economía argentina, para que le sigan prestando, para que los califiquen bien y le den créditos, le pueda dar el FMI en todo caso si necesitan una ayuda en un caso extraordinario, y cumplen el libreto internacional. Desde mi punto de vista esto no sirve para nada, con eso no van a poder pagar la deuda, joden la economía del país, pero igual lo cumplen, porque esto está basado en que le pongan guita de afuera, es el único programa económico que hay hoy día corriendo en la Argentina. Justamente como ocurre eso, es que el gobierno fue muy desprolijo en esta decisión. ¿Por qué fue muy desprolijo? Porque lo gobiernan de afuera, le dijeron que le prestaban más plata si tomaba esa decisión. Y evidentemente de afuera, el que gobierna de afuera tiene, así como la Argentina, tomar decisiones en la Argentina, debe tener que tomar decisiones en otros países. Por eso fue a último momento de esta forma, porque es inexplicable que los 4 fantásticos del Gabinete Nacional se hayan reunido un día 28 a la mañana, un 28 de diciembre a la mañana para decir que iban a modificar la meta de inflación, que ya en el presupuesto nacional era superior al 15%. Con lo cual es absurdo y evidentemente acá hay una pérdida enorme de credibilidad del Banco Central, que pierde independencia y queda como el actor que está alejado de las decisiones en el relajamiento de la política monetaria. Ahora, eso que vos acabas de decir, Mariano, ¿vos creés que hoy fue a propósito que el gobierno, que el ala política, no sé, Marcos Peña, el trío Sonjó, le pusieron un cepo a Sturzenegger, lo limitaron en el accionar? Es evidente, Gato, es evidente. Sturzenegger reiteró en innumerable cantidad de oportunidades que su meta de inflación era inamovible, que meta que se modifica no es meta. Y la meta de inflación la tenía prevista de hace un montón de tiempo y por eso había dicho que las tasas de interés iban a permanecer altas. Sin embargo, le torcieron el brazo. Andrés. Yo soy escéptico, digamos, con eso. Las internas pueden estar. Yo creo que esa meta de inflación no la creía nadie, digamos. O sea, el hecho del cambio de la meta no modifica nada. El propio presupuesto tenía otra meta. Lo que sí es el anuncio de que Sturzenegger va a bajar las tasas de interés y es más, el Banco Central intervino hoy tirando abajo las tasas de las LEBAC. Entonces hay una decisión política, de política monetaria, tirar abajo la tasa de LEBAC para que la gente entienda. Los que tienen algo de resto dicen, ¿qué hago? ¿Compro dólares o la pongo en LEBAC? Si le bajan la tasa a las LEBAC, compra más dólares y esto hace que suba el precio del dólar. Entonces, lo que está haciendo el gobierno desde el Banco Central es fomentando que se pasen al dólar. Le está diciendo, pasate al dólar, ¿esto qué significa? Queremos un dólar un poco más alto. Aparte tienen las reservas y no intervienen a vender dólares, está claro, digo, no es una conspiración, está claro que quieren que el dólar suba. Está clarísimo. Ahora, agrego dos datos cortitos. Además, el gobierno tenía prevista esta devaluación y le avisó anteriormente a las petroleras que suban los precios. Son los a los amigos que compraron dólares. Y a los agroexportadores que no exportaron en las últimas semanas. Me parece el panorama es claro. Lo que ocurrió fue que a último momento le dijeron la devaluación tiene que ser mayor. Y por eso salió ese anuncio, que es absurdo que hayan salido a la mañana a decir Sería eso. Bueno igual conocer el listado de los compradores de dólares de la última semana previo
al anuncio de evaluación, ¿no? A ver si hay nombres conocidos. Yo estuve publicando varios. A ver, algunos, recordanos. Bueno, hay uno que es el zar de la energía, que está vacacionando en el mismo country que el presidente en Villa Langostura. No me hagan mencionarlo, no quiero problemas. En la factura de luz lo tienen presente. ¿Compró dólares? Sí, ordenó a todas sus empresas que se dolarizaran las carteras de inmediato el 15 de diciembre. Pero quiero ir a otra cosa. Hablábamos de los que tienen resto, de esos que eligen entre Levac y dólar. El que no tiene resto, lo que va a sufrir es la inflación. La pregunta es, ¿cuánto traspaso a inflación hay de una disparada como esta? Porque recuerden que en julio, cuando fue el subidón anterior, después Nicolás Dujovne y otros funcionarios salieron a vanagloriarse de que no había habido traslado a precios, de que agosto fue 1,4, una cosa así. Sí, yo creo que, bueno, no sé, No, a mí, a ver, la vez pasada, el pass-through, como decimos los economistas, el impacto sobre precios, no fue muy importante. A mí es central las expectativas. Si los empresarios perciben que el tipo de cambio se va a descontrolar, que va a seguir subiendo, remarcan preventivamente. Si creen que llegó hasta acá y ahí se terminó, no remarcan porque el consumo está en caída, los salarios están perdiendo poder de compra, los jubilados, por ejemplo, recién van a tener un aumento en marzo, partido al medio. Entonces, en esas circunstancias, con caída del consumo, el empresario que está perdiendo ventas, que el consumo masivo está cayendo, dice, me voy a cuidar, pero si nota que hay un descontrol de la política monetaria, que el tipo de cambio va a seguir subiendo, bueno, en ese caso aumenta preventivamente porque después no puede reponer su mercadería. Yo creo que ya están subiendo. Todo. Ya están subiendo. Digamos, porque yo creo que eso no es... la otra vez había sido una suba coyuntural que después el dólar volvió a bajar, digamos, no era una devaluación. Yo creo que lo de hoy es una decisión de política económica de subir el valor del dólar, que tiene que ver incluso con una concepción de tipo de cambio, tiene que ser un tipo de cambio competitivo, lo que es en realidad, bueno, rentabilidad para el sector primario exportadores, y que esto se va a traspasar claramente a lo importado. Me acordaba cuando fue la última devaluación, un amigo estaba comprando el motor para el bote, vivía en las islas, se lo habían subido de un día para el otro 10.000 pesos por esa suba del dólar que no impactaba en los precios al otro día, digamos, ¿no? Porque son cosas que están en dólares. Sí. O sea, motores, Sí. cuestiones en dólares. La energía, que ahora los combustibles los fijan bajo el libre mercado de las empresas, tienen los precios dolarizados. Y toda la matriz energética, desde hidrocarburos hasta la distribución, Aranguren la dolarizó, digamos, puso la pauta de que tenía que ser fijo en dólares el valor. Entonces todos esos precios van a subir y ya estaba anunciado en el presupuesto una baja muy grande de los subsidios a la energía, o sea que el tarifazo va a ser doble, ¿no? Y después el precio de los alimentos, los exportables, yo creo que eso, digamos, que es lo que le pega a la gente más humilde, va a estar claro. Realmente es un fin de año nefasto, ¿no? Porque se le negó el bono de fin de año a muchos jubilados, se le anuncia una rebaja jubilatoria. No eximieron ganancias del aguinaldo. No sacaron ganancia del aguinaldo, se anuncia una rebaja jubilatoria para el otro año. Están y anunciando vinieron los aumentos en luz y gas que no te habían cobrado antes de la elección. Y que están son anunciando saladitos, ¿no? despidos en varios sectores públicos, junto a una devaluación que le va a pegar a los alimentos a la gente más humilde. Yo creo que es el año impar, ¿no? Cuando hay elecciones, dólar barato, obra pública, te doy crédito Argenta, retraso los tarifazos. Año par, que no hay elecciones, palo, palo, palo. Y la fecha también tiene que ver porque la gente está de vacaciones, se van en verano, siempre todos los gobiernos las medidas antipopulares las metieron poquito antes que empiecen las vacaciones. Total. Bueno, enseguida continuamos con el debate que se perfila para mañana, la apertura del dólar, qué es lo que puede pasar en los próximos días. Jornada caliente de la economía hoy, lo estamos analizando aquí siempre. Los temas de la realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran. Los encontrás aquí en Minuto 1, ya volvemos. Continuamos esta noche con toda la realidad aquí en Minuto 1 en la pantalla de C5N. Sobre el final del año 2017, además de todo el tema económico que hay que ver cómo va a evolucionar en los próximos días que estamos debatiendo, que estamos analizando aquí,
Bueno, hubo elecciones el pasado 22 de octubre. Del peronismo, la figura que mejor parado ha salido ha sido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero lo que te podemos anticipar esta noche aquí, en exclusiva, en Minuto 1, es que en las últimas horas ha quedado constituida una mesa de diálogo dentro del peronismo integrada por 2 representantes del kirchnerismo, que son Agustín Rossi y Daniel Filmus, 2 representantes del masismo, que son Daniel Arroyo y Felipe Solá, y 2 representantes del randacismo, que son el Chino Navarro y Alberto Fernández. Estos 6 que han tomado un poco la iniciativa, tal vez no con la veña totalmente de acuerdo de sus jefes, pero sí desde abajo creen que tienen que marchar rápidamente hacia un proceso de reunificación, van a tener su primer debut político fuerte con un comunicado o tal vez con un documento político durante el mes de febrero del 2018. Por ahora tuvieron este primer encuentro, hay una voluntad de acercamiento, de diálogo y de reforzar rápidamente frente a los acontecimientos de esta semana y de la semana pasada de la reforma previsional. Lo que anunció, y que nos estamos olvidando, Berco, el jefe de gabinete, que en febrero insisten con la reforma laboral. Se viene en extraordinaria la reforma laboral. Y confirmó también que la semana que viene sube el boleto, lo anuncia el Ministerio de Transporte, y no va a ser de a 50 centavos, sino que va a haber un aumento a principios de febrero fuerte de 6 a 8 o 9 pesos, entonces sabe todavía el boleto mínimo, y luego a 12 pesos con el correr del año. Frente a todo este panorama, entonces, estas 3 vertientes fuertes, sólidas del peronismo dicen: señores, se terminó la joda, hay que buscar rápidamente la reunificación y se van a preparar para el lanzamiento en febrero del año próximo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué puede pasar mañana cuando abran los mercados, Mariano? Cerró muy arriba el dólar, o sea, la aceleración en el aumento de las últimas horas fue notable. Así que en la apertura estimo que va a arrancar subiendo nuevamente, y también supongo que si no hay intervención como hasta ahora, perfectamente va a romper la barrera de los 20 pesos el minorista, incluso puede subir un poco más, porque... Por ejemplo, el sector agrícola en la semana anterior solamente liquidó 129 millones, cuando la misma semana del año anterior había liquidado más de 500 millones. Quiere decir que tienen información de que se iba a venir esta devaluación. Parece que hay momentos así de pánico, el dólar sube mucho. Igual hay que tener en cuenta que siempre hay sobrereacción de los mercados financieros. Cuando sube mucho, después tiende a bajar un poco. Yo creo que en algún momento, como decía Andrés antes, el Banco Central va a mostrar su capacidad, su fuerza, su poder de fuego, y va a enfriar la cotización, volviéndolo a niveles más razonables. Andrés, ¿qué crees que puede pasar mañana cuando abran los mercados? No, coincido con Mariano, digamos, la corrida hasta que el Banco Central le ponga límite, incluso yo creo que la están fomentando desde el propio gobierno, o sea que en realidad es hasta donde el gobierno decide que suba el dólar. Lo que sí me parece a mí es que esta suba del dólar traslada precio, o sea que yo ahora, no creo que mueva ese es el mucho. problema, ¿no, Andrés? Me parece que vos estabas haciendo recién una síntesis muy buena. Estamos terminando un año donde se vulneran muchos derechos adquiridos, donde los sectores más vulnerables de la sociedad están viendo resentir su bolsillo. Lo van a proyectado el 2018, jubilados, los chicos pobres que van a ser más pobres con la asignación universal, los de pensiones por discapacidad, con la pobreza que no baja. Digo, estamos proyectando un 2018, la verdad, bastante problemático, ¿no? Sí, y el gobierno vuelve a la vieja tesis, vuelve al 2016, porque en el presupuesto dice van a crecer las exportaciones y las inversiones. O sea, de vuelta a la tesis de la lluvia de las inversiones, ¿no? Un año no electoral, le apretan el bolsillo a la población, cae el consumo interno y de nuevo a fantasear
con que van a llover dólares de las inversiones que van a venir, cuando están achicando el mercado interno. Por eso nosotros creemos que el crecimiento de la economía, si lo iba a ver, iba a ser mucho más leve. Nosotros estábamos dando entre 0,5 y 1,5. Todas las consultoras del gobierno decían 3,5, 2,5. El gobierno sigue diciendo 3, 4%. Que miren las estadísticas económicas de 200 años de historia argentina. Un amigo de ellos las recopiló. Y miren, cada vez que subió el dólar, ¿cómo fue la economía? Fue para abajo. Entonces, es lógico. 2/3 partes es consumo privado, consumo de los hogares. El consumo masivo se desplomó en 2016. En 2017 está en los mismos niveles que el desplomado 2016, con otra fuerte suba de las tarifas de los servicios públicos y recargada de vuelta la inflación con el aumento del tipo de cambio. Me parece que el consumo no va a poder traccionar. Puede ser que el sector agrícola crezca, que la construcción, que ha sido el principal caballito de batalla del gobierno en 2017, también tenga un buen año, pero en líneas generales en la economía la principal característica que se va a acentuar ahora va a ser la heterogeneidad. Va a haber sectores muy dependientes del mercado interno, como textiles, confecciones, marroquinería, juguetes, calzado, que dependen de las ventas acá, que le venden a los consumidores locales, que lamentablemente estas políticas los están llevando a una situación dramática. Son muchas las empresas que están cerrando, que están teniendo que ajustar fuertemente o complementar su oferta con importaciones. Es un esquema en el cual el gran perdedor es el trabajador. Y proyectado el 2018 también, ¿no? Digamos, con todos los aumentos que se vienen, con lo que decía Berco recién, el boletazo. Claro, más inflación, menos poder adquisitivo. Claro, bueno, depende de dónde lo frenen, ¿no? O sea, depende de qué van a hacer con el dólar. Es una decisión oficial de política económica. El Banco Central tiene las reservas. El Banco Central está bajando las tasas de interés para que vayan a comprar dólares. Entonces, ahora, ¿esto demuestra que el gobierno no tiene un rumbo económico definido? A ver, ¿O profundiza en un rumbo económico? Una cuestión importante. Pero puedo decir una cosa de actores sociales. Esto pasó siempre. Pasó en la época de la dictadura militar, en la época de Cavallo. Siempre estos gobiernos conservadores nacen con una alianza de sectores, donde está el sector financiero, el sector primario exportador, digamos, distintos grupos. Y hay fricciones. Una de las fricciones claras es el valor del dólar, ¿no? Martínez de O entró con la mano de la sociedad rural y después ya no lo querían tanto cuando el dólar se abarataba con la tablita, pero lo aplaudía el Citibank. Menem lo mismo, primero le dio el gobierno a Bungibor, la Ministerio de Economía, y después fue con Cavallo más con los sectores financieros, con un dólar retrasado. Bueno, y Macri inició con una alianza con la mesa de enlace, con el dólar alto, y después arregló con los buitres y empezó a retrasar el dólar. Me parece que esto también recompone parte de esa alianza, digamos, ahí lo tienen al ministro que usted lo ha denunciado, con ese sector del establishment que apoya a este gobierno, que tiene una pata en el sector primario, otra pata en el sector energético y otra en el bancario, digamos, son las tres patas fuertes, ¿no? Después hay, digamos, otros actores intermedios. Pero me parece que está recomponiendo y rebalanceando la torta, como se la lleva, entre esos actores. Además, mientras más se demoran en intervenir, bajando el dólar, en el nivel que quieran, ¿no? Pero mientras más tardan, más reservas van a tener que gastar, van a tener que sacrificar para poder calmar la corrida cambiaria. Esto ya lo vimos en las prepaso, que se iba acelerando la necesidad de millones de dólares para pagar el incendio. Esto también tiene un costo para las finanzas nacionales muy importantes, además, lógicamente, del efecto inmediato del aumento de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo de la población. Bueno, Mariano, muchas gracias como siempre, clarísimo, nos vino muy bien los análisis, Andrés igual, lo mismo, en un día realmente de economía muy caliente, como siempre Berco, por supuesto. Gracias. Gracias, Gato, hasta mañana. Hasta mañana, mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1 en la pantalla de C5N. Gracias por su compañía, hasta mañana.